Ok, vamos allá. Vamos a tomar un testimonio. Cuéntame ya. Apóstol, aquí tenemos a Pedro. Pedro, en el medio de la pandemia, tuvo que ir al hospital a hacerse una cirugía de corazón abierto. En el medio de la cirugía, las cosas se complicaron. Él cogió una infección en su intestino. Le tuvieron que hacer cirugía por su intestino. Le tuvieron que hacer cirugía por diferentes cosas que comenzaron a infectarse en su cuerpo. ¿Qué pasó? En una de esas cirugías, él muere. Cuando muere, los doctores no pudieron resucitarlo. Dicen los doctores, cuando él se despierta, dice, ¿cómo tú te despertaste? No sabemos cómo esto sucedió. Nosotros no pudimos traerte de vuelta. ¿Cuánto tiempo estuvo muerto? 45, no, muerto. ¿Cuánto tiempo? Un día. Pero muerto. Muerto 2 días. 2 días. Entonces, apóstol, había un grupo orando de la casa, mentores de la casa, orando. Una surre orando, él en la cirugía. Los doctores no entendían, pero él cuando se levantó entendió que había alguien que lo había levantado. Entró a otra cirugía, volvió a morir. Ellos orando, la surre orando, se volvió a levantar. Apóstol, en el medio de todo esto, sus dedos comenzaron a pudrirse. Ahí está la foto, se pusieron negros. Los doctores, ahí está mejor. Los doctores le dijeron, pongámosle la cita para cortarle los dedos porque ya va a tomar gangrena. Tenemos que hacerle la cirugía. Una vez más, los mentores, la subred, orando, clamándole al Señor. De repente, se dieron cuenta que lo negro comenzó a desaparecer. Apóstol, los doctores le dijeron, tú te vas a quedar paralítico, jamás vas a caminar. Y yo quiero que el pueblo y toda cámara vea. Levántate y camina, porque Dios no te llamó a morir. Amén. Ayuda, Tony, por ahí. Vamos, denle gloria a Jesús, vamos. Solo con música en mano. Denle la gloria a Jesús, los que están allá. Ese milagro para ustedes. Vamos. Cuéntame, ¿qué los médicos te dijeron, hijo? Me han cortado los pies y me iban a meter un home. Y yo dije que no, que yo estaba con Dios y estaba con una iglesia que estaba rezando por mí siempre. Y ellos querían que yo firmara un papel y yo no voy a firmar nada. Yo quiero que me manden para la casa. Y firmé 2 días muertos. 2 días muertos y 3 días con el corazón abierto. Yo fui al hospital en 2 semanas y el médico que me operó se quedó frío conmigo y dice, yo no lo creo. Como tú estás súper bien. De 90 gente que yo opero, tú te salvaste, eres uno. Amén. ¡La gloria! Pero póngase de pie. ¿Qué tal si celebramos? Oye, la gloria es para quién, hijo. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. Díganle a esa zorra que esto fuera demonios, sano los enfermos y al tercer día resucita. Dile que este lado, dile a esa zorra que en esta casa echamos fuera demonios, sanamos los enfermos y levantamos los muertos. Come on. Vamos, dile que este lado, dile a esa zorra, dile a esa zorra. ¡Hey! ¡Wow! Oye, 2 cosas importantes, pónganse de pie. 2 cosas importantes. Habían mentores orando por ellos. ¿Ven la importancia de la visión? Si esa familia hubiera estado sola, tuviéramos un muerto velando un muerto. Pero hay gente que se paró en la palabra. Y gente que paró en la palabra y ahora tenemos un vivo aquí caminando. Tienes que darle un merengue para que suene. Recuerde que estamos entre hispanos. ¿Cuánto le dan un aplauso al señor acá? ¡Wow! ¿Está feliz? Sí. Apóstol, no solamente eso. Llegó a la casa, ya el milagro está tomando lugar. Le comienzan a llegar cheques. Y él dice, ¿y estos cheques? Le llegaron hasta $10,000 en cheque a la casa. Y él decía, pero ¿y esto? No sabe de dónde ni por qué, pero le llegaron $10,000 a la casa. ¡Wow! Thank you, hijo. Un aplauso a Jesús. La gloria para Cristo Jesús. Así que dile que te lado, dile a esa zorra que en el Rey Jesús se echan fuera demonios, se sanan los enfermos, resucitamos los muertos. Y dile un grito allá. 1, 2, 3. Vamos, más fuerte ese grito. Mi Cristo me liberó, mi Cristo me transformó, mi Cristo me liberó. No, eso está muy rápido. Y primero dame con los brazos, que eso es lo bueno del mambo. Vamos. Bueno. ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? Dile que está al lado, dile a esa zorra que aquí en esta iglesia echamos fuera demonios, sanamos los enfermos y resucitamos.
Le presento a Sonali. Ella vino a esta casa con una vida muy desordenada, llena de ataduras, de problemas en su corazón. Y el Señor en esta casa la liberó, la restauró. Y ella tiene un poderoso testimonio de parte del Señor. Cuéntame, hija, ¿cuál era tu trasfondo? ¿Cómo llegaste al Rey Jesús, la iglesia nuestra? Yo soy de Puerto Rico. Y Come on, boricua, ¿dónde están los boricuas? Ay, bendito. Hija, dime. Ok, vine de Puerto Rico directamente al Rey Jesús. Me trajeron a esta iglesia, pero bueno, mi trasfondo es que yo empecé en las drogas como a la edad de 15 años, sucesivamente seguí en el alcohol, en las adicciones, en la masturbación, en la pornografía, en todo tipo de cosas horribles estuve yo envuelta. ¿Qué sucede? Que pues a través del tiempo seguí metiéndome más y más, llegué a la cárcel, tuve 3 meses en coma porque un carro me dio un golpe, pero lo que no sabía el diablo era que yo estaba marcada con la sangre y que él no me iba a poder llevar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que llegó un día en que yo no sabía ya qué hacer, estaba de deambulante también en la calle y no sabía qué hacer, salí de la cárcel y no sé por qué razón yo me acosté en una iglesia, al frente de una iglesia en Puerto Rico, y hay un programa que vienen los guardias y pues te llevan, y me llevaron a un hogar. De ese hogar fue que yo vine aquí, y desde ahí en adelante yo he sido liberada de todo tipo de pornografía, de alcohol, de adicciones. Entonces, lo más importante de todo esto que yo quiero que ustedes escuchen es lo siguiente: al precepto de mi voz, aquí van a haber muchas personas que van a recibir liberación en alguna de las áreas en que yo estuve atada, porque el Espíritu de Dios quiere manifestarse a través de este testimonio. Quizá hay aquí algunas personas que son nuevas, que nunca han venido. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento súper tranquila, en paz, liberada. Me siento con una fuerza. Además de eso, por su gracia soy evangelista. Y le digo a esa zorra, hecho afuera, demonio. Le digo a esa zorra que tiene que correr. ¡Un aplauso! Acá. Rápido, ténganlo listo, rápido. Apóstol, este es Harry, él tiene muchos años sirviendo aquí, pero este año, por causa de la pandemia, lo dejaron ir del trabajo, tenía muchas deudas, pero quiero que él testifique lo que Dios ha hecho en sus finanzas. Pastor, buenos días. Dios ha sido, este año para mí ha sido como el mejor año, a pesar de todo lo que hemos vivido. Comenzamos este año con bastantes deudas, con $13,000 de deuda, tarjeta, y Dios sobrenaturalmente proveyó y pagamos todo antes del mes de julio. Compramos también un carro del año cash. En mi casa no ha faltado nada. Tenemos ahorro hasta para 5 meses de pagar renta. Nunca habíamos vivido como que en plena pandemia pagando meses adelantados de renta, hasta 4 veces de mortgage, perdón, no renta, mortgage. Y hemos pasado compartir. Me mandaron, cuando comenzó la pandemia, pastor, me mandaron para la casa. Y oh my God, el razonamiento, pero me agarré de lo como me han enseñado aquí en la fe, en la palabra. Yo me acuerdo, yo no voy de milagro en milagro, yo voy de gloria en gloria. Yo me acuerdo, y no sé si se acordará, pastor, cuando yo llegué aquí, yo dije, me tocó el Señor la primera vez, y yo digo, ese pastor tiene una cara de ladrón, dije yo así. Así, se lo digo, no, yo repito, yo digo lo que he experimentado, mi experiencia. Yo dije, pastor tiene una cara de ladrón, yo no voy a dar aquí nada. Y yo soy testigo del diezmo. El que diezma, dice la palabra, Dios reprenda al devorador. Tengo mi casa que casi la pierdo. Yo tengo muchos testimonios, apóstol. Tenía mi casa, caí en el foreclosure cuando vino el boom de las casas. Estaba todo el mundo perdiendo las casas, me robaron abogados, pero creí en una palabra que usted dijo, traje mis papeles, se quemaron allá afuera. Y el Señor, me acuerdo yo, en mi baño me arrodillé y le dije, Señor, yo a ti te diezmo y usted honra a los que honran. Y le pedí, mi casa no me la va a robar Dios. Y hoy en día, ya tengo 7 años de tener mi casa, donde pagaba $2,000 y pico por mes el mortgage. Hoy mi mortgage me quedó por $565. Apóstol, apóstol, y cuando llené los papeles, la persona que me estaba llenando los papeles, yo le dije, ponme el diezmo ahí. Y me dice la persona, no, pero que si tú pones eso que tú das a la iglesia, no te van a dar nada, porque es que tú tienes entonces para pagar un mortgage, de tanta cantidad, y tú le estás dando a la iglesia eso. No me importa, si me van a dar la casa, me la van a dar diezmando. Así que yo le doy gracias a Dios, porque estoy bendecido. Un aplauso, gracias, Harry. Un aplauso, póngase de pie. Acá, hija. Sí, apóstol, estos son 2 testimonios poderosos que surgieron en esta pandemia. Son testimonios de finanzas. Ella nos cuenta que en esta pandemia ella se quedó sin trabajo, pero algo sobrenatural le pasó.
que mensualmente ella recibió de una de sus jefas, después de que se quedó sin empleado, el sueldo completo. En toda la pandemia no dejó de recibirlo. Y él cuenta, él es líder de Casa de Paz, él es un hombre de negocio, tiene su propia empresa, pero dice que en enero le pusieron en su empresa una multa de aproximadamente de $24,000. Wow. Y dice que le dieron una semana, que si él no cancelaba esos $24,000, le cerraban su negocio. Pero él siempre se mantuvo fiel, creyendo, y yo quiero que él le cuente lo que le pasó. Cuéntame. Bueno, apóstol, en enero, cuando estaba comenzando la pandemia, nos pusieron una multa. Porque yo tengo un restaurante venezolano, y nos pusieron una multa de 24,000. venir a comer allá. ¿Cómo se llama, hijo? Sabor venezolano. Está Sabor en venezolano. Ya arepa, cachapa. Y nos dijeron en Miami-Dade County, si en una semana no pagan, cerramos el negocio. Y luego vino la pandemia y era todo peor, o sea, no sabíamos qué hacer. Yo le dije a mi papá, ya vas a ver, me voy a meter a ayunar, me voy a meter a orar y ya vas a ver, en 15 días nos dijeron, le vamos a dar un plazo de un mes más para pagar porque vino la pandemia. Y yo le dije, eso es señal de Dios. Y luego Dios usó al presidente para dar las ayudas financieras y nos dieron $60,000. Pagamos todo, remodelamos todo, no despedimos a nadie, nunca cerramos. Y en toda la pandemia estamos más prosperados que ningún otro año. ¡Aleluya! Dile que este lado, vamos al sabor venezolano. Gracias, hijo. Dile, vamos al sabor venezolano. Acá, rapidito. Bendiciones, apóstol. Él es José, él es líder de Casa de Paz y en medio de la pandemia Dios se ha manifestado grandemente en su negocio. Apóstol, lo que ha venido notando en medio de la pandemia es que antes que llegara la pandemia yo le predicaba a 5 personas en mi Casa de Paz, pero en medio de la pandemia Dios empezó a añadir personas y ahora le predico a 18 personas. Otra cosa, empieza la pandemia y yo hice un pacto con Dios. Le dije, yo voy a poner en práctica lo que aprendo donde yo voy. Y hice un pacto y le dije, por fe yo le voy a subir al diezmo que mi negocio no cae. Y ahora en día, todos los días, yo miro cómo Dios añade personas a mi negocio. Amén. Un aplauso. Acá, quiero decirle que ellos tienen 8 años de estar en la iglesia, este matrimonio Taco Cano, y ella me cuenta que hace 8 años aproximadamente tuvieron una crisis matrimonial muy severa, a punto de separarse. Ella trabajaba en un restaurante, un anciano de la iglesia estaba comiendo y le pidió permiso al jefe para hablar con ella porque tenía una palabra de parte de Dios. Le dio la palabra y ella empezó a ir a las casas de paz. En medio de esa terrible crisis donde ellos casi se separaban, lo que sucedió fue que ella empezó a aprender a ayunar, a orar, a creer, a diezmar, y hoy, 8 años después de 3 años, como dice ella, de arrastrar a su esposo, que era como traer un tráiler acá, él vio la prosperidad que venía sobre su esposa, vio el cambio en su esposa, y hoy son mentores, tienen más de 20 personas y están bendecidos y prosperados, restaurando matrimonios ellos ahora. Póngase de pie. Hija, cuéntame. Bueno, pastor, estoy muy agradecida primeramente a Dios y luego a este ministerio al que le servimos ahora. Gracias a un anciano de la Red Chama que fue el que me invitó, me dio palabra profética. Llegué destruida, con mucho dolor porque estaba perdiendo mi matrimonio de 30 años. Y bueno, no pensé que no me iba a superar. Mi hija entró en depresión, la tuve en el hospital, luego se tomó un montón de pastillas, casi murió, la agarramos casi muerta. Fue un sinfín de cosas, sin dinero, sin la finanza. Pues Dios hizo un milagro en mi vida, pastor. Me puso en este ministerio. Aquí aprendí a orar, aquí aprendí a confiar en Dios, aquí aprendí a diezmar, aquí aprendí a ayunar, a levantarme a las 5 de la mañana que nunca lo había hecho. Aprendí a escuchar las alabanzas que hicieron grandes cambios en mi vida. Le doy gracias a la Red Chama, al ministerio, a nuestra profeta Diana. ¿Y cómo se siente el esposo? Bueno, yo me siento como nunca, demasiado increíble. Me refiero a que mi vida cambió, soy un hombre nuevo, transformado. El ministerio ha hecho de mí, Dios se ha manifestado en mí de una forma espectacular como hombre, sacerdote de la casa. Me ha hecho de que yo tome las riendas, ser realmente lo que debo ser. Y tenemos ahora, soy mentor. Hemos crecido, he prosperado, mi esposa ha sido siempre la líder. Hemos crecido y realmente cada día me siento mejor. Gracias, un aplauso, muchas gracias. Fuerte, acá. Apóstol, la mamá en Honduras tuvo que ir al hospital porque no podía respirar. Sus pulmones estaban completamente afectados. Los doctores le dijeron, no sabemos qué es lo que tiene, no podemos hacer nada. Ella desde aquí comenzó a orar con un grupo, a ayunar, y en una semana le dieron el alta a la mamá del hospital y salió completamente sana. Dios no tiene espacio ni tiempo si enviamos la palabra. Un aplauso, gracias. Acá.
Dos cosas, su esposo quedó sin trabajo y luego estaban atadas a muchas deudas. Ella vino y dice que se puso en orden con los diezmos porque ella diezmaba lo que ella quería. Ahí tomó la decisión de hacerlo correctamente. Vino el rompimiento, su esposo tiene trabajo, vino el fluir en las finanzas, están libres de deudas. Come on, un aplauso. Qué lindo testimonio. Póngase de pie. Qué maravilloso esos testimonios de ver al Señor moviéndose. Todo tipo de testimonio de liberación. ¿Qué clase de testimonio es la resurrección? Wow. Levante su voz, sus manos bien en alto. Aleluya, gracias Padre. Aquellos que no ven en las casas, conéctese ahora mismo. Vamos a iniciar la palabra de Dios. Usted no me ha sintonizado por casualidad. Dios quiere hablarle a su vida.